En el presente video se hará una revisión y explicación de los protocolos para la identificación forense. Los protocolos a revisar serán el protocolo modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación de los derechos humanos. El protocolo de Interpol, que es una guía para la identificación de víctimas de catástrofes, y el protocolo de PGR para el tratamiento e identificación forense. Protocolo modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación de los derechos humanos. El objetivo de este protocolo es brindar a profesional de ciencias forenses y criminalística que eventualmente tenga la oportunidad de participar como parte de investigaciones que puedan implicar la violación de los derechos humanos. El país en año en el que se desarrolló fue en México en el año 2001 como primera fase del programa de cooperación técnica para México. Cada país presenta particularidades regionales desde el punto de vista cultural, social, económico, político, jurídico, religioso, que pueden hacer difícil la aplicación uniforme de procedimientos estandarizados. En ese sentido, algunos protocolos serían inadecuados o imposibles de aplicar en ciertas regiones. Es posible, independientemente de la particularidad regional o del país, aplicar estándares mínimos de investigación forense en situaciones de violación de derechos humanos. Este protocolo no solo tendrá relación con México, sino con América Latina, ya que son varios organismos oficiales encargados de la Administración de Justicia que han hecho esfuerzos para actualizar y garantizar la correcta investigación de casos de violación de derechos humanos mediante la elaboración de documentos y cursos capacitados. Su metodología es ser un manual o una guía de procedimientos sugeridos, no un libro de ciencias forenses. Se concentra específicamente en los aspectos técnicos, forenses y criminalísticos de la investigación y en aspectos particulares que rodean las muertes en las que se sospecha que hay una violencia de derechos humanos. Es eminentemente práctico, que le permite cumplir los pasos mínimos necesarios para documentar y analizar cadáveres frescos de descomposición esqueletizados en orden de determinar signos o tortura o abuso físico. Se cree que una gran parte de personas de tortura no llegan a fallecer, sobreviviendo a las atrocidades físicas o a los malos tratos infligidos. Sin embargo, un número significativo de víctimas mueren. La investigación forense de que trata este protocolo tiene que ver con estas víctimas mortales, o sea, se refiere a los exámenes forenses post-mortem. La mayoría de estas investigaciones pueden catalogar en observación, documentación y análisis de signos de tortura física y psicológica en personas vivas, y observación, documentación y análisis de signos de tortura física en víctimas mortales, determinación de la causa y modo de muerte e identificación de los cadáveres. Algunas instituciones involucradas son la Oficina Embajadora de la Comisión Especial para los Derechos Humanos y la Democracia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Estado Mayor de Defensa Nacional, Hospital Central Militar, Instituto de la Judicatura Federal, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de la Justicia Militar, Procuraduría General de la República, Secretaría de la Marina Armada de México y Secretaría de las Relaciones Exteriores. Algunas de las características son: se debe realizar especialmente en una cosa es visualizar lesiones corporales y otra es poder afirmar que ha habido una tortura como causa de estas lesiones. Es un juicio de una difícil matización que ofrece grandes diferencias de un caso a otro. Este protocolo, que se va a tener mayor énfasis sobre aspectos particulares de dichas muertes presentes en rasgos violentos de derechos humanos. El examen del hallazgo del lugar de hallazgo sobre los casos de violación de derechos humanos es el examen de sitio, que es de gran importancia porque puede aportar al perito médico datos que de otra manera no va a poder obtener. Este examen debe ser realizado siempre por el perito médico. Para su identificación por medio de la odontología forense usan un modelo en particular, el cual es el sistema de dígitos de la FDI, Federation Dentary International. Respecto a la dactiloscopía, hay países donde se encuentran registros de huellas dactilares como el de pulgar y el índice. Está siendo una forma de estimación de identificación rápida. La técnica de autopsia médico-forense es una causa de sospecha de violencia de derechos humanos. Es entre todo semejante a cualquier otra situación y el examen de cadáver debe ser minucioso, cuidadoso, sistemático y completo. En los exámenes médico-forenses complementarios se tiene presente el análisis histológicos, químicos toxicológicos, bioquímicos, microbiológicos, genético-forenses, radiológicos y antropología forense, y además odontología forense. La investigación forense sobre cadáveres de descomposición esqueletizados, en los casos de exhumación se debe tener
que cumplir unas 3 etapas. El primero, el trabajo de campo debe incluir la recuperación del cuerpo y evidencias asociadas. En la segunda, la investigación de fuentes escritas y orales. Tercero, el trabajo de laboratorio. Los peritos de cualquiera que sea su especialidad son asistentes técnicos del fiscal, siendo este que ordena las medidas de investigación que crea pertinentes. La recuperación de cuerpos y restos óseos enterrados o de fragmentos de cuerpos. En casi todo el mundo, la tarea de levantamiento de un cuerpo hallado de superficie o de búsqueda y exhumación de cuerpos inhumados en tierra es dejado en manos de las personales de policial, personal de bomberos, trabajadores de cementerio u otras personas que no son arqueólogos y que por ende realizan una recuperación científica. Se sugiere que el monitoreo constante para la aplicación de los lineamientos de este protocolo se mantenga a un óptimo nivel nacional. Además, en los casos de muertes sospechosas debe haberse producido por violación de los derechos humanos y las autoridades que conozcan los hechos garanticen la preservación y conservación del sitio de hallazgo. Los casos que se presentan son el empalamiento, es una de las formas de tortura más frecuentes y puede ser perpetrado de muchas maneras, dependiendo del instrumento utilizado y de la parte del cuerpo golpeada. Lesiones por quemaduras, como método también más frecuente, se puede encontrar tipo de quemaduras como por calor, por agentes químicos, por agentes físicos o por quemaduras hechas por puntas de cigarrillos. Lesiones por arma blanca, las señales que encontradas en el cadáver en estos casos de violación de derechos humanos no difieren de nada de las encontradas en otro tipo de heridas por arma blanca. Por lesión por arma de proyectil de fuego, por proyectil de arma de fuego, esta también no es propiamente un método de tortura, sino de ejecución. La lesión por asfixia mecánica, la muerte por sofocación o por sumersión es poco frecuente. La práctica de tortura con estos métodos, como la introducción repetida en la cabeza del sujeto en agua limpia o en aguas de desecho, o la introducción de la víctima en el costal para luego sumergirla. También se utiliza bastante este método. Lesiones por acción de la electricidad. La tortura eléctrica es frecuente, sea por corriente de bajo o de alto voltaje. La aplicación de corrientes de baja tensión de 110-224 voltios se utiliza como forma mortal de tortura. Por suspensión, la suspensión de las víctimas es una forma de tortura frecuente, aunque no mortal por sí misma. Es una suspensión prolongada en el tiempo y dependiendo de la posición en la que el sujeto se mantenga. Lesiones por abuso sexual. Se realiza un examen genital, debe hacerse siempre en todas las autopsias de víctimas por violaciones de derechos humanos, sea cual sea su causa de muerte. Por inanición, los efectos de desnutrición prolongada son difíciles de valorar como método de tortura. Por efectos de sustancias, hay víctimas que se encuentran alcoholizadas o bajo efectos de otras sustancias o drogas y su capacidad de respuesta estará comprometida en mayor o menor grado, así que un puñetazo en la nariz que le produzca una hemorragia nasal abundante puede llegar a la muerte por asfixia mecánica debido a la penetración de la sangre en vías aéreas. Algunas de las periciales que tenemos presentes son perito médico, que se relaciona con la medicina del derecho y este es capaz de evaluar y dar un veredicto sobre el estado de salud de una persona que haya sufrido un daño físico o psicológico. Radiología, se ocupa de generar las imágenes interiores del cuerpo. Fotografía forense es el que se encarga de la fijación en el lugar de los hechos. El criminalística de campo es el que se encarga, es el trabajo que hace el forense que desarrolla en el área física correspondiente al lugar de los hechos de hallazgo con la finalidad de identificar los elementos materiales como indicios. Odontología forense es aquella que dedica al manejo de la evidencia dental para identificar cadáveres. El antropólogo forense se aplicación de la ciencia de la antropología física o biológica al proceso legal. Se divide en 3 ramas importantes relacionadas con otras tantas ramas de la ciencia de la antropológica, como la forense, arqueología forense y antropología cultural forense. Dactiloscopía se encarga de identificar a partir de huellas digitales. La genética forense basada sobre el ADN de las víctimas para encontrar la identificación. Química forense estudia la interacción entre compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica existentes en el lugar de los hechos. Balística, análisis de armas de fuego empleados en los crímenes. La toxicología forense permite la determinación de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que se ayuden para la investigación. Incendios explosivos, aplica el conocimiento de métodos y técnicas de la investigación de siniestros producidos por explosiones o incendios.
Sociología es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto al fenómeno social. Filoscopía, como la parte de la medicina forense que se trata del estudio del pelo y mismas como una prueba importante para poder identificar un agresor. Personal de seguridad es el que lleva a cabo funciones ejerciendo la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, desde la protección de personas y en este caso pues los lugares de los hechos. Geólogo, dependiendo del caso, se utiliza la arqueología forense, que consiste en la aplicación de arqueología a problemas médicos legales mediante el empleo de estas especialidades, ya que se obtiene recuperación completa de restos esqueléticos, se evita daños post-mortem y se recupera en contexto de inhumación. Y por último, la entomología forense, que se ocupa del estudio de los insectos y otros antropos como pruebas científicas en materias legales. Protocolo de Interpol, guía para la identificación de víctimas de catástrofes. La identificación de víctimas de catástrofes, o IBC, es el método utilizado para identificar víctimas de incidentes provocados por el hombre o de forma natural, en los que se produce un gran número de víctimas. En 1984, Interpol elaboró la primera guía para la identificación de víctimas de catástrofes. Esta guía se actualiza cada 5 años y es la única norma mundialmente aceptada para protocolos IBC. Para Interpol, una de las exigencias más importantes de la identificación de víctimas es la aplicación de normas internacionales en esta área a fin de promover un enfoque sistemático y ampliamente conocido, especialmente en el marco de operaciones multinacionales de IBC. Para informar sobre la identificación de víctimas y proporcionar datos ante mortem y post-mortem, deben utilizarse los formularios de Interpol. Para familiarizarse con ellos, pueden emplearse en casos de identificaciones individuales. Estos formularios pueden utilizarse en formato papel, descargarse de la página de inicio de Interpol como archivos PDF y emplearse como documentos electrónicos. Clasificación de catástrofes. En el ámbito de la IBC, una catástrofe se define como un hecho inesperado que causa la muerte a un elevado número de personas. Hay muchos tipos de acontecimientos que tienen consecuencias catastróficas y que pueden hacer necesario un proceso de IBC. Es importante distinguir entre catástrofes abiertas y cerradas, puesto que esta clasificación condicionará significativamente el enfoque de la consiguiente operación de IBC. Catástrofe abierta. Una catástrofe abierta es la que da lugar a la muerte de cierto número de personas desconocidas, de quienes no se tienen registros o datos descriptivos. En tales casos resulta difícil obtener información sobre el número real de víctimas. Por consiguiente, es preciso realizar una investigación minuciosa para obtener una lista exacta de víctimas potenciales que permita iniciar el proceso de IBC. Catástrofe cerrada. Una catástrofe cerrada es la que produce la muerte de cierto número de personas pertenecientes a un grupo fijo e identificable. Por regla general, en las catástrofes cerradas es posible obtener los datos AM comparativos con más rapidez. También pueden producirse combinaciones de estos dos tipos de catástrofes. Por ejemplo, un accidente aéreo en una zona residencial. Aunque una evaluación inicial del lugar del siniestro dé lugar a una determinada clasificación, es importante mantenerse abierto a distintas posibilidades, ya que los primeros datos del caso pueden ser incompletos o inexactos. Recogida de víctimas y recopilación de pruebas. Esta fase incluye la búsqueda de cadáveres, bienes materiales y pruebas que pueden también utilizarse en la investigación posterior sobre las causas del desastre. Siempre que sea posible, la recogida de cadáveres y la recopilación de pruebas deben comentarse a la policía, que según las circunstancias puede recurrir a diversos especialistas, como odontólogos y patólogos capacitados para reconocer y diferenciar los tejidos humanos. Metodología para la retirada de los cadáveres. Realizar una búsqueda adaptada a la zona, disponer de un acceso controlado, disponer de suficientes estacas, bolsas y etiquetas, cuadricular la zona y localizar exactamente los cadáveres y restos humanos, teniendo en cuenta otros restos y pruebas, colocar en la misma bolsa los restos humanos y efectos personales correspondientes, colocar en bolsas separadas los restos humanos, fotografiar y preparar documentos en relación a cada una de las etapas del proceso, asignar el mismo número a los restos humanos y a la bolsa que los contiene. Métodos de identificación. Los métodos de identificación que se utilizan con ocasión de catástrofes deben tener validez científica y ser fiables y aplicables en un plazo de tiempo razonable a las condiciones existentes sobre el terreno.
Los medios de identificación primarios y más fiables son los análisis odontológicos comparativos, los de huellas dactilares y los de perfiles de ADN. Entre los medios se figuran la descripción personal y los datos médicos, así como las pistas y la ropa encontradas en el cuerpo. Estos medios sirven para reforzar la identificación establecida de otra manera y generalmente por sí solos no son suficientes para certificarla. Dado que es imposible conocer de antemano qué datos pueden obtenerse de los cadáveres y qué información puede conseguirse para su comparación con los datos recogidos en la vivienda de la víctima, es necesario recopilar toda la información disponible, tanto ante-mortem como post-mortem, y documentarla. Odontología forense. Debido a su carácter único, las estructuras y rasgos de los dientes y las mandíbulas del ser humano son idóneos para la identificación de víctimas supervivientes o fallecidas. Los datos dentales pueden recopilarse y registrarse en el momento del examen post-mortem y compararse con datos ante-mortem aportados por medios generalistas o dentistas que trataron a la víctima a lo largo de su vida. Además de comparar datos post-mortem y ante-mortem para establecer la identificación, los odontólogos también pueden sacar conclusiones sobre determinados aspectos de una persona o de su estilo de vida mediante el examen de su dentadura. Esa información puede ser de utilidad cuando se consultan bases de datos ante-mortem con miras a encontrar coincidencias. En función del tipo de tratamiento odontológico que se encuentre, tal vez sea posible determinar el país o la región de origen de una determinada víctima. Esta información puede servir para limitar la población con la que se va a cotejar los datos ante-mortem de un determinado cadáver. Análisis de ADN. El ADN es un material de probada eficacia para las identificaciones, ya que una porción considerable de la información contenida en una célula es exclusiva de cada persona y por consiguiente difiere de unas personas a otras. Descripciones personales y datos médicos. Una descripción personal comprende datos básicos y peculiaridades específicas. Los datos médicos como cicatrices y extracciones quirúrgicas de órganos pueden proporcionar información crucial sobre el historial médico de la víctima. También los tatuajes lunares y rasgos desfigurados siguen como indicadores de la identidad. Pistas y ropa. Esta categoría comprende todos los efectos encontrados en el cuerpo de las víctimas. Fases del proceso de IBC. El proceso de IBC consiste en una secuencia de actividades internacionalmente reconocida que se ha ido estableciendo a lo largo de varios años. Ha sido puesta a prueba en el marco de grandes catástrofes ocurridas en muchas regiones del mundo y ha demostrado ser un método fiable para la comparación de datos post-mortem con los datos ante-mortem de la persona desaparecida. El objetivo de este proceso de comparación es la identificación certera de los restos humanos. Se reúnen especialistas en equipos bien integrados y coordinados a fin de que todas las fases siguientes de la IBC se ejecuten de manera eficaz y eficiente. Primera fase, zona del siniestro. La manera en que se trate la zona del siniestro y el orden de las distintas tareas podrá variar en función del tipo de catástrofe. Además, en función de las prioridades establecidas por la entidad coordinadora de la operación, podría ser necesario recoger elementos materiales probatorios antes de proceder a las actividades de IBC. Una vez elaborado y acordado el plan de operación en la zona del siniestro y que todo esté listo para comenzar las actividades de IBC, se podrá proceder al fotografiado, registro y etiquetado con introducción de la información post-mortem en los formularios de IBC de Interpol. Segunda fase, post-mortem. Todos los restos humanos recuperados en el lugar de la catástrofe habrán de ser tratados, examinados y llevados a un depósito de cadáveres previsto para la operación, a la espera de la identificación oficial por parte del médico forense o de la autoridad judicial que corresponda. Entre los procesos y métodos de examen aplicados durante esta fase se incluye la fotografía, la identificación lofoscópica, la radiología, la odontología, la toma de muestras de ADN y el examen post-mortem o la autopsia. Además de examinar los restos humanos, también hay que examinar, limpiar y guardar meticulosamente los objetos personales. Toda la información post-mortem relevante obtenida durante esta fase se registrará también en el formulario post-mortem de IBC de Interpol. Tercera fase, ante-mortem. El fin de recoger datos sobre personas desaparecidas que puedan compararse con los datos de las víctimas, es necesario establecer un proceso de recogida de muestras ante-mortem. En primer lugar, en la fase ante-mortem se elaborará una lista de desaparecidos a partir de las peticiones de información remitidas por familiares y allegados o a partir de otras fuentes, como los manifiestos de pasajeros. Tras la recepción y clasificación de la información sobre personas desaparecidas, se construirán equipos para la realización de entrevistas o investigaciones.
Su función consistirá en obtener descripciones detalladas de cada persona desaparecida y víctima potencial y también de sus joyas, su ropa u otros efectos personales, así como su historial médico y dental, radiografías, fotografías, muestras de ADN, huellas dactilares y otros datos que puedan servir para identificarla. Esta información se registrará en el formulario Antemortem de IBC de Interpol. Cuarta fase, comparación de datos. La función del centro de comparación de datos es cotejar los datos postmortem con los datos antemortem a fin de identificar a las personas fallecidas. Los casos en los que hay identificadores primarios fiables, como datos odontológicos, lofoscópicos o perfiles de ADN, y en los que dichos identificadores cumplen con los requisitos exigidos, pueden presentarse ante un consejo de identificación para que éste dictamine. También puede haber casos en los que la combinación de distintos tipos de identificadores que se complementen entre sí puede conducir a una identificación. Cuando los expedientes de comparación son evaluados y su contenido se considera fiable y apto para la identificación, se convoca a un consejo de identificación. Los resultados de las comparaciones entre los datos postmortem y antemortem se presentan a este consejo, convocado por la autoridad local y presidido por un médico forense o una autoridad equivalente. A continuación, se enumeran los principales especialistas o periciales que deberán participar en la operación para ocuparse de los aspectos técnicos del proceso de IBC. Médicos forenses, odontólogos forenses, dactiloscopistas, biólogos y genetistas forenses, antropólogos forenses. Además de estos especialistas imprescindibles, los servicios de los siguientes profesionales puede ser necesario para ayudar en el proceso de IBC. Fotógrafos, radiólogos, equipos encargados de realizar entrevistas, personas encargadas de los efectos personales, personas que recojan datos en la zona del siniestro y postmortem, equipos de control de calidad, equipos de recogida y tratamiento de pruebas, personas encargadas de los depósitos de cadáveres, investigadores, agentes logísticos, agentes de enlace, agentes encargados de las personas desaparecidas, especialistas en tecnología de la información, agentes encargados de la administración y supervisión de los registros. Tratamiento de los restos humanos. El número de fallecidos o la cantidad de fragmentos de restos humanos existentes puede conllevar cuestiones complejas que es necesario considerar minuciosamente antes de iniciar el proceso de examen de la zona del siniestro. Cuando la catástrofe no es consecuencia de un hecho delictivo, sino de una inundación o un terremoto, por ejemplo, se puede eliminar las investigaciones policiales. No obstante, en casos de conducta dolosa, como actos criminales o accidentes, el tratamiento de los restos humanos no se podrá limitar a la identificación de las víctimas, sino que implicará actividades complejas de investigación policial. Además de tener en cuenta la complejidad que pueda presentar cada lugar en el que se haya producido una catástrofe, se recomienda encarecidamente seguir un sistema acorde con las recomendaciones de numeración para trabajar con restos humanos hallados en la zona examinada. Es fundamental establecer al comienzo de la operación un sistema convenido, puesto que la aplicación de un sistema deficiente puede tener consecuencias adversas en las actividades posteriores del proceso de IBC. Protocolo para el tratamiento de la identificación forense. Cuando se tenga conocimiento de la noticia crímenes del hallazgo de cuerpos humanos, de manera inmediata se hace del conocimiento del coordinador del grupo de expertos forenses, quien debe asumir la dirección de todos los trabajos que se realicen en la participación del lugar de investigación. Los pasos a seguir son: establecer una coordinación en el lugar de intervención o centro de operaciones. El número de especialistas que intervengan depende del número de cuerpos de seres humanos hallados, condiciones de ubicación geográfica y topográfica propias del lugar de intervención, temperatura ambiental prevalente y de seguridad. Dependiendo de las características de cada evento, resultará necesaria la intervención de las especialidades de antropología forense, criminalística de campo, video, fotografía forense, medicina forense, dactiloscopía, genética forense y odontología forense. La coordinación o centro de operaciones deberá contar con el apoyo necesario de recursos humanos y materiales que requiere el grupo de trabajo. Lugar de intervención. Para el lugar de intervención se deberá primeramente evaluar preliminarmente el alcance y magnitud del evento, o sea, el número de víctimas, estado en el que se encuentran, en descomposición, descuartizados, carbonizados, entre otros, así como las dificultades técnicas que se puedan presentar. También se deberá evitar manipulaciones y alteraciones que contaminen el lugar, asimismo evitar cambios de posición o desplazamiento de cadáveres o de cualquier otro objeto o indicio. También se deberá requerir estrictamente el equipo de rescate o servicios auxiliares, tales como integrantes de las instituciones de seguridad pública, elementos de protección civil, bomberos u otra,
especificando detalladamente la labor que van a desarrollar. Derivado de la cáustica propia del evento, hay 3 funciones específicas que deben aplicarse. La primera es protección y preservación del lugar de intervención. La segunda es procesamiento de indicios, los que son elementos materiales probatorios. Y por último, identificación de las víctimas. Para la protección y preservación del lugar de intervención, se deben establecer 2 cinturones de seguridad. El primero depende de las condiciones de seguridad que priven, dadas las características topográficas y de alto riesgo. El segundo cinturón depende del tipo de hallazgo en el que se encontraron los cadáveres, restos u objetos. Para el procesamiento de indicios, se contemplan 3 campos de acción. El primero es la criminalística de campo, después tenemos la fotografía forense, videograbación, planimetría y descripción escrita, y por último, arqueología y/o antropología forense. Criminalística de campo. La policía facultada y o los peritos que intervengan en la investigación deberán contar con el equipo necesario usando el material de protección para prevenir la contaminación del personal que interviene en la diligencia, así como del indicio o evidencia. También deberán determinar la ruta de acceso al lugar de intervención con base en criterios reconocidos de técnica y científicamente. También deberán observar de forma metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de intervención, con la finalidad de buscar o identificar la existencia de indicios. También deberán efectuar la búsqueda de indicios a través de los protocolos establecidos, así como de los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística, de acuerdo al lugar que se haya ocurrido en el hecho, como son: método de búsqueda por espiral, por criba, franjas o paralelas, círculos concéntricos, búsquedas de sector o zonas, abanico, punto a punto y cuadrantes. Posterior a esto se deberá realizar la fijación del lugar de intervención, a efecto de no contaminarlo con factores externos que no estaban presentes al momento de ocurrir y efectúen su oportunidad de una reconstrucción más precisa. La descripción de los indicios debe ser pormenorizada con respecto a su ubicación, forma, tamaño, condición y demás circunstancias relevantes. El levantamiento de los indicios, su embalaje y etiquetado procederá para el seguimiento de la cadena de custodia. Arqueología y/o antropología forense. Excavación para el proceso de levantamiento. El trabajo de campo en la diligencia de excavación de cadáveres y restos humanos inhumados en fosas clandestinas incluye búsqueda, ubicación, localización, excavación, levantamiento, embalaje y traslado de restos humanos, y la evidencia asociada, mediante técnicas de arqueología tradicional aplicadas al campo forense. Actividades a desarrollar. Localización y registro de fosas con posible inhumación de cadáveres y restos humanos, dejando constancia de la fecha, hora de inicio y terminación de la diligencia, la ubicación, así como el nombre de todos los que intervengan en la misma. Uso de perros entrenados en la búsqueda de cadáveres y restos humanos, conocido como binomio canino. Una vez que se logra un marcaje positivo por parte del binomio canino, el sitio es señalado con indicadores. Posteriormente o de manera paralela se realiza una prospección del área señalada. Se buscan irregularidades o alteraciones en la superficie del área a excavar. Es útil el uso de una varilla o sonda metálica en forma de T. Con este instrumento es posible verificar si existen cambios en la densidad del suelo e incluso si la sonda tiene contacto con el cuerpo, se puede impregnar con el olor del mismo. Al tener indicios de posibles restos humanos, se procede a realizar la excavación. Se inicia con el levantamiento del primer horizonte conformado por los desechos o la basura acumulada sobre la superficie del área a excavar. Es recomendable delimitar el borde de la fosa. La técnica para el registro y el control vertical y horizontal varía de acuerdo a las características particulares de cada entierro. Se eligen como referencia en lugares cerrados los muros más cercanos a la fosa, constituyendo así un eje X y uno Y. Si es un lugar abierto, se realiza el montaje de la retícula y en el punto de inserción de los ejes cartesianos se toman las coordenadas geográficas con el GPS. El registro de la profundidad de los indicios se lleva a cabo tomando una referencia, el nivel de origen del suelo, o marcando un punto Z en la estaca colocada en la intersección de los ejes. La capa de relleno se retira de una sola intención. Para ello se utiliza equipo de excavación, pala y pico. En ocasiones se recomienda el uso de maquinaria pesada, retroexcavadora, pero solo para retirar las capas superficiales hasta 50 centímetros. Al ubicar el nivel de los restos humanos, la excavación continúa con equipo fino, brochas y cucharillas de albañil.
espátulas recogedoras, entre otros. Es indispensable descubrir las características de la fosa, documentar si hay huellas de maquinaria pesada, evidencia asociada o remociones previas. Una vez expuestos los restos humanos y los objetos asociados, se toman datos como profundidad, distancia al eje X, distancia al eje Y, de cada segmento que pretenda ser registrado. Y por último, se lleva a cabo el levantamiento para el traslado al anfiteatro o al laboratorio. Cadáveres descompuestos, calcinados y esqueletizados deberán tomar muestras de músculo solo si se trata de un cadáver en proceso inicial de descomposición. En el caso de que el músculo no esté intacto, se prefiere que la fuente de la muestra sean huesos compactos y largos, como fémur, tibia y peroné, o dientes que se encuentren en buen estado. En caso de que el cadáver localizado esté en sumersión, no se recomienda la toma de esta muestra. En el estudio de cadáveres descompuestos se debe retirar el tejido blando de los huesos, limpiar completamente las superficies con métodos manuales. La limpieza evita la descomposición del tejido óseo. Se debe dejar secar el hueso. Se debe seccionar el hueso evitando cortarlo en dos partes. Se debe extraer una cuña de 8 por 2 centímetros de largo, usando una sierra eléctrica o cegueta nueva o esterilizada, para evitar daños adicionales y contaminación en las piezas anatómicas. Se recomienda embalar por separado cada muestra en papel para controlar la humedad y en una bolsa plástica con cierre. Se debe prestar especial atención en la recolección de piezas dentales, cuidando que no presenten tratamientos de endodoncia, ni caries o restauraciones. El cotejo de datos e identificación de víctimas. El proceso de identificación se debe usar toda la información disponible para sustentar las conclusiones y demostrar mediante la comparación y la correlación de información objetiva su grado de correspondencia y la valoración de inconsistencias. La identificación es un proceso sistemático y ordenado que involucra toda la información disponible, como la historia de la desaparición o del fallecimiento, información útil proveniente de la investigación judicial y la información ante-mortem y post-mortem. Base de datos de perfiles genéticos de desaparecidos. En esta base de datos que se propone tenga alcances nacionales, permita almacenar de forma organizada y sistematizada los perfiles genéticos de personas tanto vivas como muertas, entre las que se encuentran desaparecidos, extraviados y ausentes, así como también los familiares de las víctimas para que mediante la confronta de los mismos se pueda establecer la identidad. Los archivos contenidos se encuentran clasificados de la siguiente manera: perfiles genéticos de la población civil con fines estadísticos, perfiles genéticos de indicios biológicos provenientes de lugares de intervención, perfiles genéticos de víctimas adultas, jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas desconocidos y muertos en hechos violentos de enfrentamientos, robo de infantiles, explotación laboral infantil, secuestros, abuso sexual, entre otros. Perfiles genéticos de restos humanos desconocidos de fosas, restos de diversos delitos como trata de personas, tráfico de órganos y narcofosas. Y perfiles genéticos de referencia de familiares de víctimas desaparecidas, extraviadas y ausentes, así como un archivo de perfiles genéticos de personas vivas. Los perfiles genéticos de individuos que por algún motivo se desconoce su identidad, entre ellos personas seniles, indocumentados, menores de edad que han sido víctimas de delito como la trata de personas, secuestro, robo de infantes, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros, serán almacenados bajo este apartado en el CODIS y deberán estar acompañados de una instrucción legal, el perfil genético de la persona localizada, sexo, edad y señas particulares. Periciales. Dactiloscopía. Para la toma de las impresiones dactilares del cadáver varía según cada caso, en razón de una serie de factores como el estado de conservación, la causa de la muerte, el transcurso de tiempo que ha ocurrido entre la muerte y el hallazgo del cuerpo. Fotografía.
Su finalidad es la identificación. Debe cumplir con estándares técnicos que permitan a los familiares observar el rostro, los dientes, los detalles corporales, las prendas de vestir y pertenencias del cadáver. Esto posibilita la orientación de la identificación mediante el reconocimiento visual del cadáver. Debe de establecer fotografía facial y fotografía corporal. En la fotografía facial se debe de limpiar el rostro y organizar el cabello, usar un fondo de contraste, retirar cualquier rastro de sangre o de residuos visibles antes de la fijación fotográfica. En la fotografía corporal se realiza una fotografía panorámica que ofrezca una vista general del cuerpo para que la familia pueda ver la complexión y las señas particulares. Se debe realizar una fotografía a detalle de cada seña particular, siempre indicando en qué parte del cuerpo está ubicado. Documentar tatuajes, cicatrices, malformaciones, particularidades encontradas tanto en la cara anterior como posterior del cadáver. Se debe colocar el número de carpeta de investigación, fecha, ciudad y sexo sobre una tarjeta con letra clara y grande, y este debe ser colocado sobre el tórax del cadáver. La información deberá verse claramente en la fotografía. Es indispensable para dar continuidad a la cadena de custodia. Radiografías. Las radiografías pueden apoyar en la estimación de la edad, pueden ayudar a revelar patologías previas, lesiones y presencia de cuerpos extraños. Análisis genético. Verifica que todos los cadáveres pendientes de identificación cuenten con muestras en reserva para posteriormente hacer un análisis genético, cuando sea estrictamente necesario. Odontología. La descripción odontológica verifica que todos los cadáveres pendientes de identificación cuenten con la información odontológica necesaria para posibilitar un proceso de identificación. Criminalística. Desde el momento en que los indicios o evidencias son observados en el lugar de intervención, se deberá iniciar el requisito de registro de cadena de custodia. El formato o los formatos en los que se asentarán nombres y firmas de los servidores públicos y demás personas que de manera sucesiva intervengan en la cadena de custodia, desde su inicio hasta el final, así como la descripción de los bienes característicos de los mismos, lugar de intervención y demás relativos y relevantes para la averiguación previa o carpeta de investigación. Se hará constar quién transportará los indicios o evidencias y las condiciones materiales y ambientales en que se dé el traslado de estos. Al momento de recibir los indicios o evidencias en el laboratorio, el personal encargado de la recepción deberá señalar por escrito las muestras que no cumplan con lo establecido en la normatividad y en el presente protocolo.